Bueno, esta la veíamos venir, sabíamos que iba a llegar pronto, sabíamos que iba a llegar, no sabíamos cuán pronto, pero ya demasiadas cosas pasaron para que llegara. Así es que tenemos a Sune con nosotros hoy, porque es que septiembre el hombre ha estado, desde agosto, ha estado on fire haciendo 800 cosas que creo que son necesarias que hablemos y discutamos con él. Con él solamente, no una pasada en el episodio, un episodio de qué está pasando en el podcasting. Hay que ir directamente a hablar con él y sentarnos. Es un ¿qué está pasando con Sune? ¿Qué está pasando con Sune? Exacto. Bueno, primero, mil gracias porque es el podcast que más escucho y lo digo de verdad, es el que no me pierdo ni uno y incluso como ya se me ha relacionado con ir al gimnasio y ahora va a ser un episodio y digo, ay, tendría que estar en el gimnasio, entonces me motiváis a ir al gimnasio, así que... Qué bueno que ayudamos con tu salud. Sí, que sí. Tiene doble sentido ahora el podcast. Y mira, lo de agosto, antes de empezar a meter, ayer fui a grabar a un cliente y hablando se ve que decían, ya era hora que volvieran todos los podcasts, porque en agosto hay un gran parón. Sí. Bueno, los que trabajamos de esto lo notamos, incluso en el bolsillo, y los que escuchamos también. Y yo este agosto, en mi podcast premium, al revés, he sacado 4 episodiacos, como entrevistas súper gansas, porque digo, mi podcast no va a abandonar, al revés, va a ser los mejores episodios en agosto. Sí, bueno, notamos así como una tendencia medio de guerra. En agosto, Sune estaba con el cuchillo en la boca y estaba en plan guerra, sacando temas que era en plan voy a pelear y voy a decir lo que siento de verdad, voy para encima. Claro. Sí. Hice microepisodios con las verdades que no quiere oír nadie y las entrevistas, sí. Y la promoción, la verdad es que vino un poco por casualidad el libro, porque estaba pensado para septiembre. Y yo estaba de vacaciones y la chica que me lo sube me dijo, ya está, prueba a ver si se sube a Amazon. Y le di, no sé si fue por error o qué, pero en vez de ponerlo preventa ya estaba y digo, pues ya está, pues para adelante. Pues y salió. Yo, cada noche en el hotel en vacaciones hacía una pequeña promoción. Utilicé el que si hacían fotos se metían en mi comunidad, ya funcionó súper bien, porque prácticamente todos los que se la han comprado en agosto se han hecho foto. Sí. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad, fue como que, mira, yo estoy leyendo, yo también, vamos a enviarle la foto, tenemos que, ¿por qué no? Claro Los que dos sí. teníamos la misma idea. Yo le dije, yo quería tirarme la foto en el avión camino a Dallas a Podcast Movement, pero como que pues camino a una conferencia de podcasting leyendo, pero se me pasó. Y Mayra dice, yo iba a hacer lo mismo, de camino para Puerto Rico en el avión, vamos a hacerla aquí, olvídate. Vamos a hacerlo todo Muy juntos. guay los episodios de Podcast Movement. Me gusta mucho. Gracias, Qué gracias, bueno, gracias. sí, gracias. Siempre está bien tener orejas donde no llegas. Definitivo, sí. Bueno, pero vamos a hablar de PodTalks. PodTalks es un evento que lleva tiempo. Ya esta es la 8ª edición, si no me equivoco, Sí, ¿no? 8 ediciones. No quiere decir que sean 8 años, porque en alguna edición un año se han hecho 3 ediciones, pero sí. Ok. Pero es un evento que ya yo creo que la gente, por lo menos en el área, la reconoce, sabe que existe. Y me da curiosidad, ¿qué te llevó a hacerlo? ¿Cómo se originó? ¿Cómo empezó, digamos, no? O sea, porque estoy segura que no fue como lo escuchamos en este año. Este año fue una propuesta completamente distinta, algo que, por lo menos que yo haya visto en podcasting, por lo menos. Y me gustaría que nos llevaras un poquito de la mano de cómo empieza y hacia dónde se dirigió ahora. Sí, por dejar un poco el gancho en la historia, actualmente el evento no tiene ponentes y los temas salen del público. Y a partir de ahí dejamos eso ahí y nos vamos para atrás. Dale. Así se engancha la historia. Bueno, esto al principio hay que hacer mucho porque el origen de la idea de PodTalks era antes de la pandemia, luego esto todo lo cambió, y era que cada 3 meses la gente pagase entrada para ir a un coworking, hablar con un podcaster profesional y estar 2 horas reunidos con él. Y entonces tener o bono trimestral o bono anual. Vino la pandemia, no se pudo hacer. Entonces yo estaba colaborando con FanCon, que es un festival de mi pueblo, un festival que vienen 10.000, 15.000 personas, es como una Comic Con, pero se hace en mi pueblo. Se utilizan los 3 pabellones, cosas de DC, Marvel, Warhammer, todos los freaks. De hecho se llama Fan, ¿no? Es como congreso de fans. Y un día fui a ver pasé por o sea, realmente lo descubrí, iba con mi niño en un carrito y pasaba R2D2 delante mío por la calle. Y dije, voy a seguir a R2D2 que no sé qué hace en mi pueblo. Y me llevó al pabellón y me encontré todo ese friquerío y dije, wow. Y había una charla de una persona hablando de Berkami, que no sé si sabéis, una plataforma de crowdfunding.
y era un usuario de Berkami que lo había hecho tan bien que ahora lo habían contratado como asesor de la plataforma de Berkami. Y yo me tenía que ir porque mi hijo tenía que comer y le dije, ¿esto dónde se puede escuchar luego? Y me dice, no lo grabamos. Y eso me dolió en el alma y dije, el año que viene me meto aquí y además metemos podcast. Entonces estuve 2 o 3 años ahí con una zona podcast en mitad del pabellón, con toda la gente disfrazada. La idea era que descubriesen el podcasting, pero al final no funcionó mucho porque les molestábamos, nos molestaban, intentamos hacer talleres. Durante 3 o 4 años se intentó meter ahí en el meollo y no, hasta que vino también la pandemia y pedí permiso de ir al teatro de mi pueblo y utilizar el nombre de PodTalks. Entonces, como un festival dentro del festival. Dentro de PodTalks, la primera intención era ser otro evento de podcasting como los que se hacen, donde viene un ponente, donde se habla de la actualidad de podcasting, donde vienen los casos de éxito, donde se hacen directos de podcast. Pero esto a lo largo de los años, incluso he hecho colaboraciones con El Tarrat, que es una productora de aquí de las más conocidas a nivel de España, de todo, audiovisual, y también con Fundación Telefónica, que creo que también es Movistar, también hicimos uno. Y daba igual lo que yo me esforzase en traer a la mejor persona, al mejor debate, que ha venido, lo más grande ha venido a Podtalks desde podcasters independientes todos, desde Mitre, Alex Fidalgo, Molo Cebrián, todos han venido todos, Marabat, han venido todos. Y incluso ha venido el propio André Buenafuente, Berto Romero, y no notaba yo que todo eso diese un exitazo, que la gente hiciera cola para venir, como siempre venían más o menos los mismos. Y siempre me decían, me ha faltado el networking. Cuando yo voy a los eventos, yo paso de las charlas, no voy ni a una y solo hago networking. Yo voy a Podcast Days y yo me quedo en el hall. Y es que no me interesa ninguna de las charlas que hacen. Talleres sí, los talleres están guays, pero las charlas a mí me da igual que venga YouTube a decir que son los mejores o que venga Pascualina a decir que gana mucho dinero, porque me da igual. Y en cambio, lo que yo aprendo en los eventos, en las charlas con los podcasters, es lo que luego digo, wow, qué ventazo más grande. Pues más guay, pero en realidad lo que yo he vivido no lo ha organizado el evento, simplemente yo he estado en medio hablando con todos. Y todo esto hizo que dije, mira, pues si yo directamente cojo mi propio evento, PodTalks, y quito los ponentes, lo hago todo que sea hablando, me ahorro toda la organización, me ahorro el decir quién viene, porque luego la gente dice, le digo, ¿vienes a PodTalks de visitante? Y me dicen, ¿quién va? Como si fueras tú el cumpleaños de tu hijo. Y según quién va, dice, pues no voy. Digo, entonces este año dije, pues no sé, no sé quién va. No, porque no hay ni preregistro, no se cobra entrada, yo no sé ni si va a venir nadie, ni si van a haber temas. Pero como ya no tengo un objetivo de monetizar, yo no gano dinero con PodTalks, me da totalmente igual. Porque incluso si vienen menos personas, se disfruta más. Y es un poco la diferencia. Cuando tienes la obsesión de quiero crecer para ganar más dinero, para tener más números y enseñárselo al siguiente patrocinador, para tener, en vez de 2 patrocinadores, tener 8, y toda la obsesión de crecer, pues la mentalidad de un evento donde se reúnen los podcasters, pues se acaba transformando en lo que se están transformando todos los eventos de podcasting, que es ahora mismo traer gente famosa que te dé números para tener a marcas potentes de patrocinador. Y como a mí eso ni me representa, ni estoy a gusto, y tengo capacidad para organizar cosas y que me hagan caso por suerte, pues he cogido ese pequeño rincón y he hecho la Galia. Y Podtalks es la Galia de los podcasters independientes. Y tengo que admitir, o sea, si no tuviste la oportunidad de estar en Podtalks, hiciste algo que encuentro que fue genial, que fue que subiste lo que allí pasó, lo hiciste en 3 episodios que los puedes conseguir en tu plataforma de escucha favorita. Si buscas Podtalks vas a ver que creo que está por años y los últimos 3 episodios son los que pasaron ahora en septiembre. Y me encantó cuando lo escuché dije, bueno, ya que no puedo estar, voy a escucharlo a ver qué fue lo que se dio ahí. Me hubiese encantado poder estar ahí para hablar con la gente, pero me encantó que de repente estaba todo el mundo hablando como si fuera, o sea, todo el mundo estaba hablando en plan, esto me pasó a mí, deberías hacer esto, has pensado esto otro. Todo el mundo estaba colaborando uno con otro, que lo encontré genial. O sea, fue como que, wow, porque tienes toda la razón. A mí me ha pasado, y creo que a Julio también, que hemos ido a estos eventos y nos pasamos más en el pasillo
hablando con la gente, conversando, intercambiando ideas, versus estando en las conferencias, como bien decías. De hecho, en Podfest hay sesiones de orientación, ¿verdad? Para las personas que van por primera vez. Y una de las primeras cosas que le dicen es, no pares una conversación buena que estás teniendo en el pasillo por querer ir a una presentación. Como que si estás hablando afuera y estás teniendo una buena conversación, no interrumpas eso porque, ay, quiero ver a fulano o a fulana que está en presentación. Como que quédate afuera. O sea, Podfest tiene un montón de presentaciones. Y a veces hasta las mismas presentaciones como que overlap, ¿verdad? Como que hablan un poquito de lo mismo. Y yo creo que es para eso también, como que si en un momento te la perdiste, pues maybe el sábado a las 3 de la tarde hay otra que hablan casi similar y pues tienes oportunidad de ir a esa. Pero te lo hacen claro, como que si estás afuera y la estás pasando bien, olvídate. Y mucha gente hace lo que tú mencionas. Claro. Que es como compran el pase del expo, ¿verdad? De la exposición y se quedan allí y hablan con todo el mundo allí, con las compañías que están allí, con los creadores que están allí y no necesariamente van a ver las presentaciones porque no es algo que no les interesa o van y la escuchan quizás, pero es como que voy aquí para ver un poquito, pero no porque de verdad quiero ver esto. Yo en anteriores JPODs, me acuerdo una en Málaga, que el organizador se asomó por la ventana y desde dentro donde estaba, o sea, había una sala con un ponente solo y 50 personas a una pared de distancia, a una ventana, dijo, podéis entrar, que está el ponente solo, pero ahí estábamos todos disfrutando. Pero claro, él como organizador tenía la obligación de que la sala estuviese llena. Uh-huh. Y son como pequeñas cosas que me han quedado en el interior. Digo, claro, es feo para el ponente, pero en realidad también es feo que tú digas a la gente, dejad de hablar y venid, que habéis venido a esto. Era feo por todos lados y todo muy incómodo y luego estábamos ahí como por estar, como nos había echado bronca el profe. Regañado, claro, como organizador, incluso yo que estoy en los dos lados, yo quizás pienso de una manera y creo que hay temas que van a interesar, pero a lo mejor no estoy en lo correcto. O sea, yo si por mí hubiese puesto una charla de dónde metemos nuestro podcast premium, que es mi actualidad rabiosa, pero eso a la gran mayoría no le importa. Claro. ¿Y encontraste por casualidad alguna tendencia o algo que te resaltó que dijeras tal vez, no me imaginaba que este tema iba a salir? Sí que es verdad que se habló bastante de monetizar, eso es un clásico, Uh-huh. pero me gustó mucho que incluso hubo un buen rato que nos dedicamos a esto, que se habló como de las ganas, ¿no? Del ánimo de grabar podcast, del fade out. De hecho, un compañero mío, justo, no estamos grabando Los Mensajeros desde febrero, porque él no tiene ganas de grabar podcast, pero en su vida no tiene ningún problema, no tiene problemas psicológicos, simplemente a nivel podcast ha petado y no tiene ganas desde febrero. Y esto lo expuso él y entonces todo el mundo estaba, pues dio su opinión de lo que hacen para evitar bajones, o sea, ahí sí que fue un podcaster anónimos de terapia, pero durante mucho rato, 20 minutos, la gente aconsejando qué hacer, qué no hacer, qué podría hacer. Incluso se llegó a decir, a lo mejor a veces no hay que seguir hablando podcast. A lo mejor te tienes que pasar a otra cosa o cerrar tu podcast. Se dio esa posibilidad de no te obligues. Y eso me gustó porque al final sí se metió esa cercanía entre todos. Y una cosa muy importante que dije al principio de todo es no se grabó en vídeo. Esto es porque hubo un año, yo grababa lo clásico, ¿no? Grabo para luego redes, para luego reels. Y si veis el Instagram de Podtos, hay clips anteriores y que han funcionado súper bien. Pero hubo un año que Jaime Garman me dijo, bueno, tú hablas mucho de que no te gusta el video podcast, pero en tu evento tienes cámaras. Y entonces dije, me está doliendo, claro, dije, me está doliendo mucho, pero tienes toda la razón del mundo. Y pensé, y no va a volver a pasar nunca más. Y entonces dije, porque el vídeo tampoco me traía... Al principio me decían, lo transmitía en YouTube. Y entonces me decía la gente, bueno, no vamos a Palau, Solitaire y Plegamans porque lo haces en YouTube. Entonces quité el streaming y solo grabé y lo subía. Vi que tampoco venían. Y decían, no, es que luego lo vemos en vídeo. Dije, bueno, pues lo quito del vídeo. Que luego era mentira porque en vídeo deben de tener 40 visualizaciones los vídeos. Pero el mío, incluso Estación Podcast, que es a nivel Madrid, en YouTube las charlas no se ven. La gente o está allí o no está. Uh-huh. Y entonces dije, pues nada, vamos a reducirlo, lo ponemos al mínimo al audio y ahora sí que es si no vienes te lo pierdes. Y si encima es participativo, lo que quiero es... Este era un primera edición mega experimental para que la gente diga yo quiero el año que viene estar y la promoción fue así.
tú también eres ponente, tú importas y tus dudas queremos saberlas. Y bueno, me siento bastante contento y orgulloso de este nuevo formato que he inventado. Una de las cosas que me gustó un montón también fue la idea de la tómbola de temas, de que, ¿verdad? Había este otro espacio para que la gente, ¿verdad?, pusiera sus preguntas por si de repente... La urna, la tengo. Tiene una urna, Pues- lo que suena es una urna que Osuna acaba de poner al frente de cámara y al frente del micrófono. Sí, por si acaso llegaba un momento en que no había, o sea, pues como que ¿verdad?, no había mucho tema o como que paraba la conversación, pues vamos entonces aquí, tenemos este backup de temas. ¿Cómo funcionó esa idea de la urna? Claro, el riesgo de que todo el evento, todo el peso fuese de los podcasters es que de repente la gente diga, no tenemos preguntas, hemos venido solo a escuchar, estamos satisfechos y pues una cagada absoluta. Contaba yo con ciertas trampas porque claro, yo ya me había asegurado que estaba por ahí gente que sé que no para de hablar y que tiene muchos temas tipo Boluda, Emilcar, Ove, o sea, yo digo, bueno, vale. Sí, solo tú tenías no me quedo. tú tenías infiltrados ahí. Sí, ya. sí, tengo lo noté, filtrados. ¿eh? Uno siempre juega con cartas bajo la manga. Entonces, habían dos tipos de forma de sacar los temas. El primero que lo aprendí es curioso porque ahora Joan Boluda, que ha venido, dice, él tiene un evento en octubre, y él dice, he aprendido cosas de otro evento que voy a aplicar en el mío, pero es que lo mío fue aprendido del suyo. Fui un día, hicieron un speed dating entre profesionales y me encantó. Y llevo años pensando cómo hacerlo. Entonces, la primera tirada de temas era nada más empezar con la gente que hubiese, yo las mezclaba y tenían 5 o 6 minutos para hablar con una persona con un máximo de 3. Íbamos como marcando un tiempo con un pollo. El pollo es porque aquí está el Nadie Sabe Nada de la serie y como mascota tienen ese pollo y es muy reconocible. Entonces, para nosotros, los podcasters españoles, ese pollo nos recuerda al Nadie Sabe Nada. Además estaba una persona del Terrat, era como muchos guiños. La urna también la usan en Nadie Sabe Nada. Todo una serie de guiños a todo ese lore de Nadie Sabe Nada. Entonces picábamos el pollo, cambiaban de persona y luego yo a mis infiltrados les decía qué temas interesantes te ha parecido que han salido. Bueno, esa era la idea principal, pero luego incluso fue mejor porque fui preguntando tú con quién has hablado y de alguna manera se hizo una telaraña de yo he hablado con este y con este y siempre había algo, entonces yo tiraba con los que me había dicho que había hablado y al final tocaba a todas las personas o a casi todas, modo telaraña de 3 en 3 y estaba Emma Musol y Margot Martín con una libreta apuntando. Yo tenía también apuntadores porque yo no doy a todo para estar hablando con la gente y apuntar. Y me apuntaban un montón de temas. Algunos directamente salían y ya surgían. Y a su vez, todo el rato decíamos lo de la urna, que en cualquier momento cualquier persona podía levantarse, coger un papel de los que tenía, meterlo en la urna, el tema que fuese. Daba igual que fuese no sé qué es un podcast o no sé cómo declarar este 1.000.000 de euros que me ha venido de un patrocinador. O sea, serían como los dos mega extremos, ¿no? Aquí no había nadie nadie te podía tener vergüenza. Y de hecho, las preguntas, creo que durante la mañana lo sacamos una vez, que se torció un poco los temas y sirvió para encauzar. Y luego por la tarde, claro, yo aprendiendo de anteriores podtalks en los que yo metía podcast en directo por la tarde, vi que luego no interesaban mucho a la gente realmente. Al podcaster le hace mucha ilusión hacer directo, tampoco consiguen traer mucha audiencia propia, pero bueno, entonces como que se rompía un poco el evento y a la hora de comer la gente se me iba. Que esto es otra cosa clave que a lo mejor desde fuera online no habéis visto. Fue un rapto. Yo no dejé salir a nadie, metí pizzas en el teatro. Lo noté, dijiste que había pizza, dijiste hay café y hay pizza, sí, así es que nadie sale de aquí, lo dijiste en un momento dado. Nadie sale. El teatro tiene está el escenario en medio, en un lado están las butacas y al otro una zona diáfana que es donde los americanos hacen el baile de fin de curso, para entendernos. ¿Vale? Es el mismo sitio. Entonces yo, viendo que en anteriores años, a la hora del mediodía, se perdía la gente, por eso, porque hacían pasilleo, pero en la calle, en bares, y yo ya los perdía, porque ya decían, a las 5 decían, ya no vamos a entrar, ya me da vergüenza, ya nos quedamos hablando, y ya no volvía nadie. Entonces dije, pues no pueden salir de aquí, esto es un rato. Entonces hubo una pausa para el café, se dio kombuchas para que se refrescasen, y luego hubo pizza, o sea, no podían salir. Sí podían, estaba abierta la puerta. Pero la intención era que no tuvieran ganas de salir, porque en ese rato de las pizzas siguieron hablando de los temas. Eso no está grabado, pero incluso estaban los de Zoom y hicieron un mini taller de las grabadoras. Todo eso no está grabado, pero hubo ahí, siguió la cosa.
Y entonces, viendo las experiencias anteriores PodTalks, que por la tarde había mucha bajona, dije, bueno, incluso otras veces nos habíamos quedado con temas colgando, sobre todo la decisión de tomar este formato es en 2024, el año pasado, ya hice un ademán. Normalmente es, y perdón por el desorden de temas, normalmente se hace, no sé, en un evento, 30 o 40 minutos de experto y 10 minutos de tanda de preguntas, que siempre se queda corto. Sí. El año pasado dije, va a ser al revés, va a ser 10 minutos de tema y no hay límite en la ronda de preguntas. Y funcionó extremadamente bien porque hubo un tema que se fue a hora y media de preguntas a la gente de ahí, que era muy parecido como ahora, pero todo enfocado hacia el escenario. Y fue también que el último tema, y les dije, ¿os acordáis que os dije que teníais todo el tiempo del mundo? Pues ha ido también que no lo tenéis, solo tenéis media hora. Y me supo fatal, porque a la tarde habían directos. Y dije, no me puede volver a pasar. Si algo se queda colgado, dispongo de toda la tarde para recuperarlo. Más o menos se quedó una cosa medio colgada, pero sobre todo tenía la baza de las preguntas. Entonces, mientras ellos estaban hablando, yo me dediqué a sacar todos los post-its, a ordenarlos por temas, a ver los que estaban repetidos, e incluso luego podía hacer o preguntas rápidas, que algunas se respondían rápida, o temas en concreto que voy como seleccionando. Hasta el punto que por puñetera casualidad y arte de magia, la última que cerró fue ¿qué recomendación haríais para hacer un podcast? Y quedó, vamos, ni hecho aposta, porque todo el mundo dijo una cosa y fue muy como romántico, ¿no? Como el amor al podcasting, todos ahí con el audio. Y bueno, quedó muy bien. No sé si lo hubiese planificado no quedaba. Exacto, parece guionizado, pero quedó súper bien. Y gracias a toda la gente que me ayudó a organizarlo. Pero sí, la urna servía o para ciertos momentos o directamente para un bloque de la tarde, en caso de que hubiese alguien que quedaron todos, todo el mundo se quedó. Y una cosa que dije en la despedida, nadie miró el móvil. Me siento muy contento con eso, que nadie estuvo ignorándonos y mirando el móvil. Todo el mundo estaba pendiente y todo el mundo quería hablar durante 8 horas, de 10 a 6 de la tarde. Todo el mundo habló todo el rato. Y hubo gente que se quedó, ¿verdad? Las 8 horas. O sea... Todo el rato. Bueno, había una chica, Sonia Losada, me dice, pensaba que terminaríamos a la 1 de la noche. Digo, tampoco nos pasemos. Sí, porque recuerdo, en un momento dado dijiste, empezamos a tal hora, pero no hay hora de salida. No sé si nos vamos a quedar aquí hasta las 3, claro, hasta las 5. había solo un límite, que a las 8 venían los de Fancom para hacer una partida de rol en el teatro, pero ahora yo digo, si ya el comer allí ya ganábamos mucho, porque si comíamos a las 2, pues a lo mejor a las 3 estamos ya otra vez metidos. En cambio, si sales fuera, entre que te sirven, vuelves, pierdes 3 horas y ya vuelves tarde y ya por muy poco que hagas se te hacen las 8. Y de esta manera yo sabía que a las 5 o las 6 estaríamos y así fue. O sea, a las 6 en punto la gente dijimos, venga, se acabó y el último café. Que eso es otra. Como seguíamos teniendo esa zona, mientras yo iba medio recogiendo, era muy casero todo, como un cumpleaños. Yo tenía tortilla partida, estaba mi mujer con el café, mi hija vendía mis libros. Yo dije, todo va a ser... De hecho, la primera invitación que hice a todos, no sé si os llegó, era, te invito a mi cumpleaños. Y luego cuando entrabas era, no es mi cumpleaños, son las nuevas podcasts. Pues tengo que decir, por lo menos lo que escuché, bueno, no me dio oportunidad de terminarlo, pero lo que escuché me encantó. La forma en que lo llevaste, me gustó mucho el hecho de eso, esa familiaridad de que la gente pudiera estar sencillamente como si estuvieran en el pasillo y era todo el mundo, todos los que estaban hablando como si estuvieras en una conversación de pasillo, que eso me voló la cabeza, me encantó. Sí, teníamos una de micrófonos y de cable, kilómetros de cables, había como seis micrófonos rulando y teníamos que estar gestionándolos. Porque como mínimo queríamos que se grabase. Hay alguna cosa que nos ha grabado porque hablaban a voces, pero sí, y vino gente de todas las edades. Por ejemplo, vino Boluda con su madre, que tiene un podcast, y entonces vino, o sea, él vino a acompañar a su madre, a traerla a un evento. Y entonces vimos muchas realidades, que es lo que yo siempre digo, que yo ya hace años que he aprendido que hay miles de burbujas de podcasting. Y yo conozco a mi comunidad, pero incluso aquí mismo, la comunidad en catalán, yo no la controlo y estoy en Cataluña. Entonces ya cruzando la calle ya tengo una comunidad que no conozco. Y cada persona tiene una distinta actualidad y ahí pues se invita a que todo el mundo la muestre y la comparta. Sí. Una de las cosas que me gustó, o sea, me pareció bien interesante, fue la muchacha que estaba hablando de ficción literaria
y mencionó de este muchacho americano en Texas que es prácticamente quien le financia Sí. la operación. Colton, creo que es que se llama. Ajá, Colton. Sí. O sea, me pareció bien interesante ese tema de, ¿verdad? De lo que estábamos hablando de cómo la gente en este estado, en este lado del mundo, ¿verdad? Más acá para las Américas, trabaja con el dinero, ¿verdad? Y cómo ellos están, o sea, cómo por acá la gente pues da dinero simplemente para que algo exista y para mantener algo, versus más allá en Europa, que es como que, no, esto es mío. O sea, y no hay tanta esa conversación fue bien interesante porque el evento tiene, pues, quiero empezar o acabo de empezar y esto, y como que, ¿verdad? Preguntas que se podrían considerar no básicas, ¿no? En cuestión, si estamos hablando de un currículo, pues las preguntas básicas son esas, como que, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero ya esa conversación bien específica de no solamente cómo monetizas, o con una manera bien peculiar, ¿verdad? De monetizar el trabajo de estas muchachas con su ficción literaria, pero también más de cómo los consumidores manejan su propio dinero y cómo eso cambia por regiones. Eso ya es una conversación vamos, aquí expertos y nosotros, tú me entiendes, y compañías grandes y de repente sale así natural. Me pareció súper súper cool. Sí, lo sacó Emilcar y es verdad que nos sorprendió mucho porque tiene razón. Explicó como que los católicos no hacen donaciones, por así decirlo, sino que la cultura católica que tenemos es pago por algo. Y en y cambio por los obligación. protestantes, sí, como si no me vas a dar nada, ¿por qué tendría yo que darte dinero? Exacto. Y en cambio parece ser, según Emilcar, que los protestantes sí que es como más comunidad, como lo apoyamos porque no queremos que desaparezca. Esto es la teoría de Emilcar. No. Pero a todo el mundo nos convenció, estábamos como a tope, como tiene todo el sentido, ahora lo entendemos. No, yo iba caminando y escuchando y dije, coño, tienes razón. Así mismo. Porque, o sea, yo sí he visto eso mucho, o sea, cuando ¿verdad? Con los podcasts que trabajaba, cuando trabajaba en compañías en Estados Unidos, se veía que había mucha gente que hacía eso. Y hubo en los últimos meses que yo estuve trabajando allí, se trajo trajimos un network, ¿verdad? Dentro del network se trajo otro network, que la mayoría de los creadores eran creadores cristianos, eran creadores, ¿verdad? Que ahora eran lo que le llaman faith-based, ¿no? Basados en fe. No necesariamente estaban hablando de la Biblia y de Dios, pero estaban hablando, ¿verdad? De estilo de vida y toda esta cosa. Y ellos estaban súper bien en monetización por eso mismo, porque tenían un Patreon o tenían alguna suscripción o lo que sea, y había gente que simplemente le estaba dando dinero por darle, porque ellos decían, lo que estás hablando es importante para mí y yo creo que más gente lo haga y quiero que tú sigas haciéndolo, así que te voy a dar $7 al mes, una cosa así. O sea, y eso es una manera de monetizar que no, ¿verdad? O sea, quizás no es tan hablada, ¿no? Que maybe uno debería empezar a buscar esa comunidad que se sienta de esa manera, ¿no? Yo voy a tratar de llegar a esta gente que piense que mi contenido es valioso y que quiere que exista, y por eso pues tratar de buscar como que auspicio de esa gente. Yo que estoy en un área que se llama, le conocen como The Bible Belt. La correa o el cinturón de la Biblia. El cinturón bíblico. El cinturón bíblico. Te puedo contar que, por ejemplo, aquí hay un montón de gente que su trabajo es dentro de la iglesia, es dentro de lo que sea que están llevando con la iglesia, ¿sabes? Está el que hace marketing de la iglesia, está el que lleva la parte de contabilidad, etcétera, y le pagan, ¿sabes? Tienen un sueldo, le pagan, y esto todo mayormente viene por la comunidad que está donando y da también. Así es que no está tan descabellada esa teoría, creo que es una teoría que está bastante certera. Cuando lo escuché dije, ¡oh! ¡Tin, tin, tin! Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no hemos pensado esto antes? Claro que sí. Sí, sí. La verdad es que el tema de monetizar comunidades, yo pienso que como ahora todo el mundo está pagando 1000 plataformas, y de hecho vino Paul de Mumbler, lo cual le honorifica, ya que tiene un problema y que han cerrado Mumbler. Se pensaba que a lo mejor todo el mundo íbamos como, yo qué sé, a ver, es un reto, ¿no? Mirarnos a los ojos y decir, sí, no, se acaba la plataforma. Escuché, ¿verdad? Que tú mencionaste
y que le dijiste que le agradecías que mantuvieran el auspicio también. O sea, Claro. eso, ¿verdad? Tiene cojones, ¿no? Pasó lo que pasó y como quiera sentarse allá al frente de toda esa gente Sí, sí. estoy Sí. seguro que habían un montón de usuarios, ¿verdad? Que Sí. les llegó ese email y decirle, mira, estoy aquí, pero, o sea, para mí, pues, se ganó un par de puntos, ¿verdad? Tiene crédito Claro. el haber dado cara, ¿no? Así que, Y entonces decía que Mumbler ha cerrado porque pensaban que el negocio de los podcasts bajo suscripción iba a ser en alza y no lo ha sido. Y yo creo que también es culpa de nuestro país, que pienso que, imagínate que todo el mundo tuviéramos un podcast premium, claro. mm, ¿Cuánta economía tuya reservas para podcast? O sea, puedes donar a 1,5, pero no puedes pagar a 10 podcasts 5 euros al mes, porque ya son 50 y sigues pagando Netflix. Entonces, sí que es verdad que está como... Es arriesgado lo de tener un podcast de pago, o bien una comunidad muy grande, muy fiel, o al revés, muy nicho y muy fiel, pero claro, la gente también en cualquier momento, cuando hace una revisión de gastos, y lo veo yo con el mío, de repente en verano desaparece la gente, o vuelve o no vuelve, o dice, no, ya vi el episodio que quería y me fui. Entonces sí que es verdad que es complicado. Es una de las maneras más directas de monetizar podcast y más fáciles, pongo millones de comillas. Es más fácil eso que tener un patrocinador, pero a su vez es muy difícil de mantenerla. Ujú. Sí, porque totalmente. en el momento en que la persona, como decías, o hace su revisión de cuentas o de repente dice, bueno, ya como que no lo estoy usando o no lo estoy Claro, escuchando tanto, pues se quitan, ¿no? Y dejan de dar. Y sí, definitivamente tiene sus riesgos. Tú estás ahí lanzado a full con Quiero ser podcaster pro. Y la verdad, o sea, me quito el sombrero porque se necesita el como empuje para poder mantenerlo y tener a la audiencia ahí cautiva todo el tiempo para que quieran seguir sí, 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 pagando. sí. Es que tener un podcast premium tiene su tema. Primero, si tienes el abierto y el no abierto. ¿Qué saco en abierto? ¿Qué no saco en abierto? Porque hay gente que me está pagando, pero también a su vez los que no pagan quiero que sigan estando ahí para que se pasen o para que me contraten mis servicios. Eh, ahora el traspase de Mumbler a Patreon, he tenido que escribir uno a uno, he tenido que recordarles, hay como que achuchar mucho. Yo lo hago principalmente como estudioso del podcasting, son experimentos. El libro es un experimento, el evento es un experimento. Yo quiero tocar todo. Yo ya he hecho todos los formatos, he trabajado todos los formatos, he trabajado con agencias de turismo que me han contratado, con empresas grandes, empresas pequeñas. Yo lo que quiero es tener un 360 de todo el podcasting para decir, vale, cuando alguien me viene y digo, vale, yo esto lo he hecho, yo he estado ahí, yo he trabajado un año con Podimo, lo he hecho todo, sé lo que puede funcionar, sé cómo piensa todo el mundo. Y en el fondo, aunque sea mi trabajo, yo me lo estoy tomando todo como un juego. Ahora juego a ser escritor. Y ahora estoy viendo cómo funcionan las ventas. Es bastante flipante que sin hacer nada, cada día en Amazon tú vas viendo cómo eso va sumando y dices, no he hecho nada. Ese es el passive income, ¿verdad? Ese es este ingreso pasivo, como que espérate, de Sí, sí. repente no hice nada y ya, por hacer el trabajo una vez, ya entonces sigue Claro, claro, generando. comparativamente, si ahora me dijerais, ¿cuál de todo lo que haces dejarías? El podcast premium, sin duda. Es lo que me lleva el máximo esfuerzo de todo con la mínima recompensa. Pero soy muy cabezón y pienso que si mantengo este esfuerzo siempre, siempre, no voy ni a subir más, siempre, llegará un día en el que tendré 500 euros al mes. Y yo seguiré igual de esforzándome. ¿Y qué dirías, ahora que ya que traes a colación el tema del libro, qué dirías que, pues, qué sé yo, alguien que está empezando, que diga, bueno, o que tiene un podcast, digamos, que está pensando en un libro, ¿qué le dirías que haga primero? ¿Que trabaje más el podcast o que se lance y haga el libro y lo haga como en conjunto? Es que una curiosidad así muy No, primero necesitas tener la comunidad y clara. tener establecido tus temas y ver que hay un mínimo de personas que te hagan caso. Sí. Yo no tengo una gran audiencia, pero sí que creo que tengo más comunidad que audiencia por el tiempo que he estado. Llevo 15, 16 años y mucha gente me conoce y aunque no me escuchen en el podcast, saben lo que hago o de repente pasaron de ser oyentes a seguirme solo en LinkedIn y de repente me he encontrado un montón de gente que a lo mejor hacía tiempo que no tenía ni ubicada y están promocionando mi podcast sin que yo haya hecho nada. O sea, ha habido una campaña de podcasters sin yo pedir nada y esto es fruto de estar mucho tiempo ayudando
porque quería yo y demostrando que, pues eso, que me gusta el podcasting como en esencia, ¿no? Sin objetivos y sin querer hacerme rico a costa de un oyente. Ya. En el libro tengo que decir, o sea, si alguien no ha puesto las manos en él, es literalmente facts. Es lo que tú harías, lo que tú buscarías en la página de internet, los facts, los frequently asked questions. Es directamente eso por tema. Me encantan las tomas falsas que tienes porque son cosas. Me he reído con un par de ellas que es como que me he pasado también algo similar. Me pasó. Y de verdad, o sea, hasta de cómo crear una comunidad, cómo escoger la carátula, cómo escoger el título, cosas bien básicas que yo creo que son súper necesarias tener a cuenta. Y si estás empezando, incluso si ya has estado un tiempo, es como refrescar. Es como decir, verdad, mira, sí, es verdad, no estoy tan lejos de la realidad, era algo así por Claro. aquí era que iba. ¿Cómo fue ese proceso de decidir escribir el libro? ¿Qué te lanzó? ¿Qué dijiste como que voy a hacerlo libro? Pues mira, el año pasado fui al evento de Guillem Reculons de Personal Branded Day o algo así, se llama Aprox, y fui como visitante, era aquí en Barcelona, y yo fui, venga, voy, un evento de marca personal, yo me leo libros de marca personal, pues voy a ir. Y había una charla de podcasting, pero de una conocida mía, pero justo se puso enferma, yo no lo sabía, yo digo, mira, voy, encima hay una charla de podcasting, toma ya, gano por todos lados. Y entonces de repente me vino Guillem y me dijo, oye, ha fallado Ana Reyes, ¿quieres subir tú a hacer una charla sobre podcasting súper improvisada? Y yo dije, ¿cuándo? Me dice, en 10 minutos. Cogí las notas del móvil y claro, luego solo tienes 20 minutos limitados. Pues pensé, cosas que quiero tocar seguro para no, porque puedo estar 10 horas hablando. Y dije, pues voy a atacar esto y este caso de éxito, no sé qué cuánto. Salí, la dije y luego todo el mundo, que esto también como aprendizaje, tip para todo el mundo, si queréis crecer, iros a otro evento que no sea de vuestro nicho, pero que sea tangencial. Porque, por ejemplo, yo siempre voy a eventos de podcasting y soy uno más. Aparecí en un evento de marca personal y fui la estrella del momento, que nadie ¿de dónde ha salido esta persona que lleva 15 años aquí, que nos ha metido una charla que nos ha volado la cabeza y todo el mundo quería tener podcast? Y luego, hablando con todo el mundo, me decían, ¿no tienes libro? Y todos me hacían esa pregunta. Y yo dije, no, yo tengo audios. No sé si lo has entendido, pero yo hago audios. Y entonces, cuando volví a casa, la cosa que me quedó clara es que para tener marca personal tienes que tener libro. Se puede entender o no, pero en ese momento decía, me parece como... Ellos lo veían súper lógico, pero y entonces estuve rulando de, bueno, haré un libro. Y yo tengo muchos libros, que es el de Milcar, el del otro, y todos son muy manual de podcaster. Manual de podcasting, de ves aquí, haz esto, haz lo otro. Y a mí, entre que me sé las cosas y que están escritos muy académicos, a mí casi todos me aburren porque digo, ya me lo sé, me lo salto. Entonces no quería que esto pasara. Y además caducan. Por ejemplo, el de Cuaderno de Podcasting de Izuzquiza es uno que ha tenido muchas ventas, pero hay episodios de cómo subir tu podcast a Spotify. Esto hoy día es un botón, entonces no hace falta un episodio. Y entonces sabía que quería hacer algo que no caducase, en principio, hasta que Mumbler cerró. Sí, lo vi cuando de repente vi una parte de Mumbler, fue como, ups, ya. Claro, y ya lo tengo caducado. Pero entonces pensé, bueno, pues no voy a centrarme en las cosas técnicas, sí que hay, pero muy mínimas, y voy a meterme más en las sensaciones, en una conversación que puedo tener yo con una persona mientras yo conduzco y me pregunta. De como consejos. Y entonces llevo desde enero recopilando las preguntas que me hacen en asesorías e intentando desarrollarlas. Es decir, que es difícil hacer un libro con un cierto grosor. Yo a la página 80 yo decía, yo ya estaría. Pero Aquí pensé, esto es un ebook. Suficiente. Claro. Digo, esto es un ebook. Entonces ahí tuve que rellenar un poquillo. Digo, y entonces se me ocurrió lo de las tomas falsas. Digo, esto es un buen relleno que además hace que sea divertido y sea ameno y enganche para ver el siguiente. Y así. Y además, y mientras tenía esa duda, de repente me salían otras preguntas comunes que me hacían en asesorías y dije, pues perfecto, esta entra de calle. Y ahora ya con el podcast podría hacer un Pack 2. Edición Podtalks. Oye, y acá preguntando yo, ¿verdad? Ya que pues eres audio, ¿has pensado hacerlo en audiolibro? Pues
incluso quería poner un QR de BES y tendrás el audiolibro en Mumbler. Pero, fíjate cómo son las cosas. En julio, cuando yo estaba a punto de publicar el libro, Mumbler subió precios. Y yo dije, esto es raro. Porque antes tenía una tarifa gratis y esa tarifa se convirtió en 20 euros al mes. Y yo ahí dije, esto me huele a algo inestable. Y desestimé la idea por eso. Si no, sí que si hubiese sido Mumbler, ahora mismo habría el audiolibro allí. Pero como me olía que a lo mejor pasaba algo, dije, bueno, vamos a dejar reposar y no sería un ansias. Ya. Pero lo ves, es algo que visualizas a futuro, tal vez, hacer un audiolibro de el libro. Yo creo que no. ¿No? No. Yo creo que a la larga, más o menos esas preguntas han salido en mi podcast y saldrán de otra manera, en modo conversación. Esas son cosas... No. Me he quitado la idea esa. Okay. Hay gente que me la ha pedido, pero digo, pues si quieres un audiolibro, suscríbete a mi podcast. Regresando un poquito a PodTalks, ¿cuál de todos los podcasts que se mencionaron allí fue para ti uno de los más interesantes? Es más que te interesó cuando lo mencionaron. Me gustaron los locales, que son en catalán, de pasear por Collserola. Collserola es una montaña que hay aquí en Barcelona y hay dos amigos y entonces, por lo visto, dice que hay muchas historias alrededor de Collserola y que es donde está el Tibidabo y la zona. Y luego la madre de Joan, que va a los pueblos y entrevista a los ancianos de los pueblos, porque dijo que no quería tocar, si veía a un político no le plantaba micro, quería hablar con los ciudadanos. Sí, esa para que le dice, esto es radio, ok. Claro, exacto, o sea, me interesó los temas, como os he dicho antes con Podfest, que me permiten meter la oreja en otro sitio donde yo no conocía, y de una manera conversacional con personas de allí. Sí, esos definitivamente son interesantes porque para mí van como a un tono documental casi, ¿no? O sea, sientes de repente que estás como escuchando un mini documental de alguna zona. Claro, cuando salió Félix Riaño, Locutorco, no sé si lo tenéis ubicado, y él caminaba ahora no sé cómo lo hace, pero al principio caminaba por las calles de Bogotá y metía todos los sonidos y era genial, como de repente se paraba porque había una persona en la calle tocando un instrumento y lo escuchabas y si cerrabas los ojos caminabas con él del trabajo a casa por Bogotá y era muy, muy guay. Ese estilo salió mucho durante la pandemia, que gente literalmente estaban en sus balcones, qué sé yo, en París o en lo que sea, y ponían un micrófono y tú escuchabas todo, la gente hablando, los niños jugando, los carros. Me acuerdo descubrir un podcast que era distinto. Era todo, o sea, todos los episodios, los usuarios enviaban el audio. Como que le enviaban el audio a la persona que lo subía. Entonces ellos, con una foto o algo ¿verdad? De como que del lugar. Y había mucho de eso. Eso está bien interesante también. Sí. Emilcar también caminaba en el Emilcar Daily, al principio era caminando del tren a su trabajo. Y hacía gracia porque a veces le interrumpían personas y ¡ay, Emilio, tal cual! Y claro, esto era muy guay, porque de repente iba a hablar del nuevo iPhone, pero acababa hablando con la vecina del quinto sobre un tema y te interesaba más eso. El chisme siempre vende. El chisme, sí, es un poco que viajar sin moverte. Y PodTalks, me imagino y esperaría que hay una próxima edición año que viene, ¿no? Sí, no, en principio se va a hacer todos los años de la vida, el primer fin de semana de septiembre, porque esto como está bajo el paraguas de Fancon y no pretendo ganar dinero con esto, o sea, incluso sin patrocinadores se puede hacer. Lo único que sin patrocinadores, pues a lo mejor no habría pizza, a lo mejor no tendría fotógrafo, pero el teatro y los técnicos me los pone el ayuntamiento y Fancon. Entonces, aunque esté yo solo y el teatro, aunque ya mis compis ya me dicen a veces no me cobres, vamos de voluntarios, o sea, el primer sábado de septiembre de todos los años va a estar siempre PodTalks. Luego, eso no quiere decir, porque hay gente que me dice, ya no vas a hacer más ediciones con el Tarrat, con Fundación. Eso existe. Eso es un servicio que existe. Si una empresa
¿no? De repente, no sé, Movistar dice, yo quiero hacer un podcast Movistar. Pues hablemos. Entonces sería lo mismo, pero trasladarlo a sus oficinas y llevar a la gente allí. Incluso se puede cambiar un poquito el formato para que... O sea, es algo que a la larga quiero ofrecer también. Como no te hago un podcast allí, sino te llevo gente y hacemos un evento con la submarca de PodTalks. Sí, eso está genial. En ese último episodio, bueno, el que estás escuchando, creo que es el episodio 4 de PodTalks, hubo... El 3. El 3. Son 3. El 3. Hubo un momento en que empezaron a hablar de qué es un podcast. Y tú sabes que aquí siempre le preguntamos qué es un podcast. Así que pero me gustaría que nos dieras dos versiones. Primero, ¿qué fue lo que viste? Como que una idea general de lo que la gente allí en PodTalks está hablando de qué es un podcast, porque hubo hasta una pelea de que si un documental sonoro es un podcast o no, y si RSS y todo esto. Quiero que nos des como que una idea de lo que, de verdad, del sentimiento de la gente allí en PodTalks sobre qué es un podcast y después nos das la tuya. Sí. Mira, esto justo he hecho un episodio ahora en el Pro hablando de esto, porque esta pregunta de qué es un podcast lleva haciéndose en los eventos desde que existen los eventos de podcasting. O sea, desde 2009 hubo una época que desapareció la pregunta. De 2018 a 2023 desapareció la pregunta y ahora ha vuelto. Y cuando salí el otro día pensé, es que la leí en el post-it, digo, otra vez la pregunta de qué es un podcast. Pero claro, como decís, la respuesta cambió mucho, porque antes era gente que ni siquiera sabía pronunciar la palabra podcast y tenías que incluso decir de dónde viene pod, de dónde viene cast, todo el rollo de los RSS, qué son las suscripciones, según Wikipedia es un archivo de audio y vídeo que te puedes consumir con suscripción. Ahora mismo hay podcasts que no tienen feed porque están en YouTube, hay podcasts que ni siquiera... no tiene un seguimiento porque son, pues eso, 4 episodios narrativos. Entonces, esos temas también salieron. Hoy día la respuesta tiene mucha miga. O sea, la respuesta tiene diferentes respuestas porque habrá gente que diga, un video podcast no es un podcast. Lo escuché. Hay gente que dice, una ficción sonora no es un podcast. Y puedo llegar a entenderlo porque es una audioserie. Un podcast narrativo de 5 episodios pueden no ser un podcast también, porque es una serie limitada. O sea, creo que aquí hay gente que defiende más si ve físicamente el feed, hay gente que ve si tiene continuidad, hay gente que ve si es un pack cerrado, hay gente que si solo puede verlo en vídeo o no. Entonces, ahora mismo, pues no lo sé. Yo sé que yo trabajo con podcast, yo acepto todo tipo de formatos y mientras le dé al play y la gente pueda consumirlo, a mí, eso sí, que tenga más de un episodio. Porque me han venido clientes, y a Emma también, que nos dicen, queremos hacer un podcast, nos reunimos así como estamos nosotros, y entonces empezamos a hablar y todo el rato hablan en singular. Y dices, pero ¿y en el segundo episodio qué pasará? Y dicen, no, queremos un podcast. Y nosotros, ya, pero... O sea, hay gente que cree que un audio en Spotify es un podcast. Entonces creo que diría que eso no es un podcast, pero todo lo demás sí. Hay gente que dice que enviar muchos WhatsApp, claro, hay gente, ¿no?, que te envía muchos WhatsApp y dice, ¿esto es un podcast? Para mí no, pero a lo mejor si yo te envío todos los días un consejo de podcasting por WhatsApp, ¿sería un podcast? Pues a lo mejor sí. Quizás. Yo creo que alguien dijo, cuando estaban hablando de ese tema, de cómo en esta época, ¿verdad? En estos días se etiqueta todo. Y pues entonces pues, ahí es que cae lo que está mencionando, de que una serie en video, o sea, una gente que está literalmente en video hablando, pero está en YouTube y pues le dicen podcast y pues se queda podcast. Y audioseries igual, o series limitadas, que va un poquito de eso, ¿no? Y entonces, pues, no sé, nos afecta un poco en la industria en cuestión de cuando vamos a hablar de medición y, ¿verdad? Y que llegue el dinero de publicidad y todo esto, porque si ni nosotros mismos sabemos, o cuando nos preguntan, damos una respuesta así, que es como que, pues mira, pues puede ser esto, pero puede ser esto, quizá no puede ser esto, pues ahí, pues ya esa gente grande dice, pues, pero para nosotros, ¿verdad? Para el resto de la industria, la espina dorsal, ¿verdad? Los creadores medianos, pequeños y medianos, pues nosotros decidimos lo que es. Es como que, pues, yo quiero hacer alguna serie específica de contar qué fue lo que pasó y para mí eso es un podcast y pues sale por ahí.
yo creo que incluso los premios no saben lo que es un podcast todavía. Porque aquí el premio mayor, poca broma, el premio mayor, que es el Ondas, ¿no? El premio Ondas, un año lo ha ganado una ficción sonora, como podría ser Caso 63, que no sé si lo ganó, pero creo que sí. Que es una currada increíble, que es un podcast que ha hecho Fandom, que bueno, que es el Blade Runner de las aventuras en audio. Otro año lo ha ganado Gabinete de Curiosidades, que es un podcast narrativo que es la maravilla de producción. Otro año lo ha ganado La Ruina, que es dos chicos encima de un escenario invitando a gente diciendo que se ha cagado encima. Entonces, hay una diferencia. Tú pones alguien que de la nada, que aparece, un marciano llega así, le pones Caso 63 y La Ruina Show y le dices, los dos han ganado un Ondas, el mismo Ondas, y no se entiende. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo creo que todo el mundo está. Creo que habría que empezar a separar las cosas por el bien de la industria. Sí, o sea, mejor podcast de conversación, mejor podcast de narración o lo que sea. Claro. Sí. Pero bueno, no sabemos si ellos van a hacer esas divisiones. Esperemos que sí, ojalá, porque son temáticas completamente diferentes y estilos, formatos completamente diferentes como para medirlos por la misma vara, creo yo. Y se trabaja diferente, tienen presupuestos diferentes. A nivel, ¿cómo se dice? Esto que piden mucho las marcas cuando te pagan, retorno. Tú patrocinas un podcast narrativo como nos pasó con el de Bretaña y el retorno es muy difícil de cuantificar. ¿Cuánta gente ha ido a Bretaña gracias a nuestro podcast? En cambio, ¿cuánta gente se ha apuntado a la aplicación de la declaración de la renta que anuncia La Ruina? Pues pueden comprobarlo, porque de repente durante un mes han visto un boom de descargas. Claro. Es complicado. Y si metemos ya los videopodcasts que tienen imagen visual, yo qué sé. Yo solo sé que esto está cada vez más vivo, ¿no? Y si hay debate, y cada vez hay más gente, pues venga, para adelante. ¿Qué paso estamos en esta industria? Sí, yo creo que eso una de las cosas que yo estaba pensando al principio cuando estaba empezando el newsletter y el podcast. Es como que ir defendiendo una cosa y después vas cambiando. Es como que actually no, o sea, todo el mundo, estamos hablando tanto y no es solamente conversaciones aquí. Tú vas a las conferencias grandes, en Podfest, en Podcast Movement, en Podcast Show en Londres, Podcast Days ahí en Madrid, y las mismas conversaciones están pasando allí también. Esa misma gente que ya son más profesionales en el podcast, ¿verdad? Que tienen compañías o lo que sea, están preguntándose lo mismo. Y yo creo que por eso es bueno. Y si más gente está metiéndose a este mundo, pues mejor para ti, porque hay más, ¿verdad? Hay más negocio y más gente va a querer editar y más trabajo para nosotros también, que alguien necesita una consulta o que alguien le grabe o lo que sea, o educarse. Pues hay más espacio entonces para nosotros. Yo creo que es un buen momento. O sea, ahora mismo la gente siempre está hablando como que no, que si los podcasts ya se cayeron, o la burbuja, lo que sea. Y es como que yo creo que ahora es que está de verdad. O sea, 20 años después, ¿verdad? 20 años después de que empieza, ahora es que nos estamos viendo a un punto de que la mayoría de la gente, de gente en general, sabe lo que es un podcast, reconoce lo que, o sea, ha consumido un podcast. Y pues o conoce de la palabra también del término, y yo creo que ahora es el momento. Claro. El momento ahí en Podtalks decían que si los hermanos Lumière en su día decían esto es cine, esto no es cine, o la música, uno que tenía una tienda decía esto es rock, esto no es rock. O sea, creo que esto ha pasado en todos los ámbitos, de que exactamente no. Red Hot Chili Pepper, ¿qué es? ¿Es rock? ¿No es rock? Sí. Es grunge, ¿qué es? Música, punto, música. Pues eso, música podcast, que gusta, al final. Exacto, lo resumes en cómo se consume, ¿no? Y ya está. Sí, definitivo. Si Sune quiere añadir algo más que quiera decir. No, yo agradecer que sigáis grabando, que nos rindáis, que es duro ser metapodcaster hoy día en 2025, porque, claro, yo reconozco que hace 10 años había mucha más audiencia en los metapodcasts. Hoy, entre que la gente a veces graba y no se considera podcaster, hay mucho de esto, y que todo es tan fácil. Sí. Que le das a un botón y hay gente que no, esto va solo, pero es necesario. Y los podcasters necesitamos de otros podcasts para no sentirnos tan locos y ver cómo funciona toda la actualidad y retroalimentarnos, no sé, yo. Y algo. Reiterar, agradeceros. Gracias. Y algo que sé que estoy trayendo algo adicional, pero que noté, por ejemplo, en la conversación,
y sé que se supone que íbamos a cerrar, pero siempre pasa lo mismo. Que hablamos, estuvieron hablando del marketing y de la estrategia en un momento dado, y encontré que eso fue genial, porque creo que ahí es donde está habiendo un poco de la diferencia Sí. en el asunto de que no es lo mismo lanzarte y ya, que después estás tratando de ver, ahora qué hago, cómo sigo con esto, versus tener una estrategia y empezar a hacer las cosas un poquito más pensadas y con un propósito cada cosa que vas haciendo con tu programa. Pasar más tiempo en el mercadeo que en la misma producción del podcast. Sí, me acuerdo que muchas veces Emilcar se levantaba así como, que le decíamos ya como el anciano cabreado, y decía, pero no estamos hablando de podcast y nos habéis vuelto a ir. Pero sí, en realidad sí. Hoy día ya no solo es hacer audio y te olvidas. Sí. Al final tenemos que hacer todo. Ujú. Y tampoco hay una estrategia que digas, ¿cómo se promocionan podcasts? No, no. Esta es la estrategia. No, es pensar qué quieres obtener, cuál es tu objetivo y enfocar todos los recursos posibles que existan en Internet en favor de eso. Y el podcast es un recurso más, no un recurso más, no es el objetivo principal, quizás es para otra cosa. Y puedes usar de ahí que deriven diferentes contenidos y cosas, pero yo digo, si no le dices al Google Maps dónde quieres ir, no te va a saber llevar. Ujú. Exacto. Te va a llevar a nado a cruzar el Atlántico, que a mí me lo hizo en un momento dado. Cruce a nado el Atlántico. Bueno, Sune, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros, por todo lo que contribuyes a la industria y por, pues, seguir haciendo Pod Talks, porque la verdad que creo que es un espacio que es necesario. Exacto. Y os invito a todos a copiar el formato, no pasa nada, no tiene copyright. Haced reuniones de podcasters con micrófonos y que salten los temas a lo loco. Sí. Hoy ha dicho Guillem Regulons en una newsletter, como ha dicho, improvisación guionizada. Oh, bien. Me ha gustado. Interesante ese. Y además de agradecerte, ¿qué quieres que la gente te siga en el podcast, que compre el libro, que te siga en cómo... ¿Cuál lo es que tu toca es- CTA, Sune? ¿Cuál es Cuéntanos. el call to action? La CTA en septiembre de 2025 es comprar el libro Fact Podcast en Amazon. Y como siempre digo, ojalá esté diciendo Fact de Fuck You, pero se escribe FAQ. Pero ahí está el jueguito. Incluso cuando me envían fotos les llamo fuckers. Los fuckers. Bueno, pues nosotros hasta aquí llegamos por el momento y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, nos vemos. Gracias.